Mañana nos vamos, mamá. Vendí tu casa de playa y oculté un secreto devastador. La voz de Angela fue un cuchillo que se clavó en el aire de la sala de espera, pequeña y fría, mientras yo sostenía un folleto sobre prevención cardíaca que ya no miraba. Colgó sin permitirme respuesta. El teléfono, aún apretado entre mis dedos, vibró como si también quisiera marcharse. Fue solo una frase, 5 palabras, y el mundo, el que yo conocía con Robert y con las tablas pulidas del comedor, cambió de lugar. Me quedé sentada, mirando mis manos. Las uñas tenían restos de pintura del retoque que había hecho al marco de una foto unas horas antes. El olor del café todavía flotaba en la manga de mi abrigo. La secretaria llamó mi nombre para la consulta y tuve que levantar la vista, sonreír con la cortesía con la que una viuda de 71 acompaña las formalidades de la vida. «Señora Brooks, cuando quiera», dijo, sin saber que en mi bolsillo un viento helado había explotado. No voy a mentir. Por un segundo, la primera reacción fue pura sorpresa, casi estupor. Angela, mi hija, la que me besaba en la frente en las Navidades y la que ahora llevaba años con la mirada rápida como una persona que siempre está contando el tiempo de otra, me decía que había vendido lo que era de mi vida desde que el mar nos enseñó a respirar. La casa de playa donde Robert me prometió que veríamos atardeceres hasta en los huesos. Me dijo, mañana nos vamos, como si yo fuera un equipaje que ella cargaba con un gesto mecánico. En el pasillo, mientras esperaba a que me llamaran, vi la foto de Robert en la pared de la consulta. Su sonrisa era la misma que había sido mi brújula durante décadas. Recordé cómo él llamaba a los tuyos por su nombre completo, incluso en las discusiones, cómo insistía en que el pan casero era la mejor medicina para cualquier tristeza. Ese recuerdo me dio una punzada, pero no me rompió. En lugar de eso, algo que había dormido mucho tiempo atrás comenzó a despertarse. El sobresalto de aquella caja marrón con una cinta verde que Robert me entregó 4 años atrás. Una caja que puse en el armario y que luego olvidé bajo el peso de las rutinas. No te imaginas lo que descubrí en ese sobre. Quédate hasta el final para descubrir por qué no llamé a la policía. Esa promesa la susurré más a mí misma que a quien quisiera oírla, mientras la enfermera me tomaba la tensión y me pedía que respirara hondo. Respiré, sí, pero mi mente fue a otra habitación, a un día de lluvia, a la cocina en la que Robert dejó un sobre cerrado con caligrafía firme. Para Antonia, solo en caso de que no esté. Me acuerdo del sonido al depositarlo en la mesa, del brillo tenue del cristal soplado que siempre traía de sus viajes, del olor a tabaco que no fumaba, pero a veces quedaba en la garganta cuando hablábamos demasiado de dinero sin decir la palabra. Lo saqué del armario al llegar a casa después de la consulta. La casa estaba llena de pequeñas huellas de la vida que uno cree que son para siempre. La silla de Robert junto a la ventana, sus listas de tareas en un post-it amarillo, la jarra de cerámica que usaba para poner las cucharas sucias. Abrí el sobre en la mesa de la cocina. El papel tenía un tono envejecido. Dentro, la letra de Robert, precisa y con ternura, decía poco y decía todo. Instrucciones sobre cuentas que yo ni sospechaba, números de caja de seguridad, las direcciones de propiedades que él había comprado años atrás, por si alguna vez quisieras hacer algo con ellas, escribió. No eran detalles de una modestia pequeña, eran escrituras, títulos, nombres de sociedades pantalla, un testamento complementario donde él aclaraba la titularidad de bienes que, en apariencia, quedaban en manos de un banco o de administradores. Había una lista con direcciones y llaves, la caja de seguridad del banco en el oeste, el número de la finca en la sierra, la escritura de la casa de la playa y, lo que me heló el alma al leerlo, la titulación final a nombre de mí. No voy a usar palabras grandilocuentes. Me sorprendió. Me emocionó de forma rara, como cuando encuentras un billete dentro de un libro viejo. Pero junto a esa emoción vino otra, más filosa, la certeza de que algo en nuestra familia también había sido tejido con mentiras. Robert era un hombre de gestos sencillos. Que hubiera decidido ocultar esa red de bienes me pareció, por un lado, un acto de previsión y cariño. Por otro, una confesión tácita de que temía que el mundo, o las personas del mundo que lo rodeaban, no sabrían cuidar aquello como él lo había hecho. Uno de los papeles llevaba un post-it con una sola frase. Si alguna vez te llaman con prisas, confía primero en Mr. Peterson. Había un número anotado en el margen. Lo guardé en la mano como si fuera un talismán,
y por la noche lo marqué en la libreta donde anoto los teléfonos del mercado, el de la vecina Aurora y el del taller del coche. Llamé al despacho al día siguiente. A Mr. Peterson lo imaginaba seco y con una corbata, porque la economía del mundo suele mostrar a los abogados con corbatas. Me sorprendió que fuese un hombre de sonrisa cansada y manos suaves. Nos vimos en su despacho, cuya pared estaba cubierta de libros que olían a tiempo acumulado. Le abrí el sobre en su mesa y él comenzó a hacer lo que hacen los hombres que trabajan con papeles: mirar, levantar las cejas con discreción, asentir. «Hay posibilidades», dijo, y mi corazón, que ya había hecho 4 saltos, tuvo tiempo de extrañar a Robert solo un poco menos. Mr. Peterson fue claro. Los documentos eran legítimos, pero no todo era una línea recta hasta resolver la situación. Había ventas registradas a nombre de empresas, algunos pagos en apariencia legales, y si Angela había vendido la casa de playa y la había puesto a nombre de terceros, la vía para impugnarlo pasaba por demostrar fraude o falta de consentimiento. Y eso cuesta tiempo y dinero, añadió. Me explicó, con cuidado, que no sería un drama que se cerrara en 1 mes ni en 2. Las escrituras pueden estar a la vista, pero las transferencias internacionales, si las hay, y la movilidad de los fondos complican las cosas. Habló de auditores, de peritajes, de notificaciones oficiales. Me planteó una opción que me hizo temblar: ir a la prensa, exponer el caso, convertir a Angela en ese personaje público que se humilló. Otra opción era ir por lo civil, recuperar lo que era mío en tribunales y, si había delito, trabajar en colaboración con la fiscalía. Yo no quería un espectáculo, no quería que mi hija, por muy equivocada que estuviera, se convirtiera en un cadáver social en primera página. Tampoco quería que los recuerdos de Robert fueran triturados por titulares impiadosos. Debía, sin embargo, hacer algo, porque no era solo la casa de la playa. Al leer los papeles, entendí que Angela no solo había firmado una escritura, había tocado lo que no le correspondía, avalada por una confianza que, supongo, me dio miedo admitir que se había roto. Había una línea moral que me costó definir aquella noche en mi cocina. ¿Era justo jugar con el orgullo como forma de castigo? ¿Tenía derecho a permitir que mi hija conociera la caída para aprender la dignidad del trabajo? ¿Era abuso, crueldad o una lección de vida? Me acosté sin encontrar la respuesta y con el sobre apretado en la mesilla como un secreto que ardía. Las semanas siguientes se convirtieron en una coreografía calculada de movimientos lentos. Mr. Peterson empezó a presentar escritos, a rastrear transferencias, a enviar requerimientos a notarios y administraciones. Paciencia, me repetía. Y la paciencia, en mi caso, no fue pasiva. Hice lo imposible por parecer frágil. Salí a la calle con el abrigo de siempre y unas monedas guardadas en el bolso, fingiendo que la jubilación se había reducido a pequeñas elecciones. En la peluquería dejé caer comentarios sobre cosas que ya no podía permitirme. En la panadería expliqué que los tiempos eran duros. Aurora, que vive en el piso de enfrente y que es la persona que guarda el pan por si alguna vez quiero hornearlo, me miró con esa mezcla de compasión y curiosidad y solo preguntó: ¿Todo bien, Antonia? Yo respondí con una sonrisa que intenté que sonara honesta. No quiero que me malinterpretes. No actué por una voluntad fría de venganza. En los primeros días hubo noches en las que el remordimiento me mordía hasta hacerme sentir culpable por pensar en el plan. Me sorprendió descubrir que incluso cuando una afrenta es grande, los mecanismos del afecto no se apagan de repente. Me despertaba a las 3 de la madrugada pensando en Angela con su maleta, pensando en su risa de juventud que dormía aún en los rincones de la casa. Lloraba, sí, a veces por Robert, a veces por mi hija, a veces por la persona que fui y que ahora aprendía a tramar una estrategia. Es doloroso confesar que disfruté de cierta sensación de control. Era una satisfacción oscura, breve, y enseguida la enjuiciaba en mi mente. El plan de Mr. Peterson era metódico, legal, y menos espectacular de lo que imaginé que sería. Presentó un recurso contra la validez de la venta, alegando inexistencia de consentimiento explícito. Angela, según sus propias declaraciones, afirmó que Robert había otorgado su permiso verbal, pero no había documento que lo demostrara, y simultáneamente pidió auditorías de las cuentas vinculadas a la operación. Quería cerrar cualquier posibilidad de que los fondos desaparecieran de la jurisdicción. Si hay movimientos sospechosos, podemos congelar, dijo, y añadió:
pero hazte a la idea de que el proceso puede alargarse meses. Tendremos que ser pacientes. La paciencia llegó envuelta en facturas del despacho, que yo pagaba con discreción desde una cuenta que Robert había mantenido para imprevistos. Al hacerlo, sentía un doble latido en el pecho. Por un lado, la tranquilidad de avanzar en algo justo. Por otro, la angustia de financiar una operación que, en el fondo, estaba dirigida a mi propia hija. Me pregunté si, cuando ella supiera la verdad, lo entendería como una lección o como una traición. Esa duda me acompañó en cada café que compartí con Aurora y en cada vez que mi móvil sonó con un número desconocido. No le dije a Angela que estaba haciendo nada. La última vez que hablé con ella fue por esa llamada abrupta en la sala de espera. Le contesté al amanecer, con la honestidad contenida que te regala la edad. Angela, si has hecho algo impulsivo, hablemos. Ella cortó y luego no contestó. Pensé en perseguirla con preguntas, pero recordé las palabras de Robert, como si fueran una voz grabada. A veces las lecciones se ven mejor con distancia. ¿Tendría él la boutique de ironías justo ahí, escondida en su último gesto? La verdad es que ver a Angela marchar con Edward fue una espina que me entristeció en lo físico. Edward, un hombre con encanto fácil y gesto amplio, siempre tuvo el talento de convencer a las personas de que su proyecto era el mejor. «Vamos a Europa un tiempo», me dijo una noche desde la cocina de Angela, con una copa en la mano. «Una temporada de trabajo, oportunidades, ver mundo». Yo no debería haberme fiado de mi instinto, y sin embargo dejé que se marcharan. Fue como dejar que una tormenta pasase, mientras yo me quedaba a recoger las sillas en la terraza. Puede que en el fondo yo estuviera dándoles esa distancia, porque necesitaba que las consecuencias hicieran su obra. Las semanas que siguieron a su partida sirvieron para que nuestras vidas adquirieran ritmos distintos. Mr. Peterson seguía trabajando, y yo seguía anotando en mi libreta pagos hechos, cartas enviadas, fechas de audiencias. Cada acto era una gota que caía en un vaso lleno de paciencia. Mientras tanto, el rumor de la venta de la casa de playa se disipó entre amigos y conocidos como algo que fue un cierre, un malentendido, y nadie preguntó demasiado. Si alguien lo hizo, yo respondí con esa mezcla de resignación y orgullo que adquiere una mujer mayor cuando no quiere explicaciones. Hubo, sin embargo, señales que me hicieron entender que el mundo podía ser cruel de formas imprevisibles. Llegó una carta certificada dirigida a Angela. Me pidió el portero que la guardase hasta que alguien viniera a buscarla. Era de una entidad bancaria extranjera, un aviso de requerimientos. No decía mucho, pero bastó para que mi corazón hiciera aquella punzada de nuevo. Le mandé un mensaje a Angela. «Hay correos a tu nombre, llámame». No respondió. Mandé otro. Luego, un silencio. La duda se volvió compañera. Si algo que me enseñó la vida junto a Robert es que las personas se definen en los pequeños detalles. Cómo devuelven una taza, cómo devuelven una palabra prometida. Y yo, por primera vez en muchos años, me propuse hacer una jugada que no fuera un ajuste de cuentas, sino una enseñanza. Recuperar lo que nos pertenecía sin humillar públicamente, y si era posible, que Angela se enfrentara a la consecuencia de sus acciones con dignidad. No todo fue maquiavélico. Hubo momentos en los que me fui ablandando y tuve miedo de lo que estaba haciendo. Recuerdo una noche en la que me levanté a buscar agua y por la ventana vi pasar a Angela al otro lado de la calle, con su maleta a medio cerrar sobre una acera de madrugada. Tenía la cara cansada y un brillo en los ojos que me pareció parecido al de mi hija de 15 años que quería comerse el mundo. Me acerqué a su ventana y le grité, quedándome con aires de vieja: «Ángela, si necesitas algo, dime». Ella me miró, porque me vio, y luego volvió a cerrar la puerta. No supe si fue orgullo o vergüenza lo que la hizo continuar. Esa escena me dejó revuelta. Volví a la cama pensando que la línea entre enseñar y destruir es delgada, casi transparente. Mientras tanto, Mr. Peterson consiguió una primera victoria discreta. Logró que la notaría que había tramitado la venta presentara documentación adicional. Un sello mal puesto, una firma que no correspondía, nada sensacionalista, pero suficiente para abrir una línea de investigación. También halló transferencias hacia cuentas vinculadas a una compañía donde Edward aparecía como tercero beneficiario. No era la prueba del delito, pero sí una ruta que hacía plausible la nulidad de la operación por vicios en la contratación. «No es inmediato, pero es una rendija», me dijo. «Podemos abrirla y vigilar». Abrí la rendija con cuidado. «No por venganza», me repetía,
sino por justicia, y sin embargo, muchas noches me despertaba pensando en el coste que tendría para Angela. ¿Valía la pena? ¿Era mi deber proteger el legado de Robert o amparar el egoísmo de mi hija? No hay claridad en estas cosas, solo el peso de las decisiones. La vida cotidiana continuó con su denso tejido de pequeñas pruebas. Aurora, mi vecina, me trajo una tarta un día y se quedó a tomar café. «Se te ve distinta», me dijo con esa sinceridad que tiene la gente que no complica las cosas. Le conté a medias, que había papeles, que había un abogado, que todo se resolvería con el tiempo. Ella me miró y me dijo una cosa que me quedó pegada. A veces las lecciones se aprenden con las manos en la tierra, no solo con palabras. No dije que esa frase me daba consuelo y punzadas. Me limité a sonreír y a decir que estaría bien. Hubo otro personaje, pequeño pero significativo, Mrs. Johnson, una mujer robusta que trabaja por las mañanas en la lavandería del barrio y que, algún día de lluvia, escuchó a dos vecinas hablar en voz más alta de lo habitual. Ella no es del mundo de los abogados ni de las escrituras, pero tiene una certeza práctica por la vida. Cree en el trabajo honesto como cambio. Le pedí un consejo, casi en juego, y ella me dijo, si alguien tiene que aprender, que sea por el sudor, no por la humillación. Esa frase se anidó en mis planes. El teléfono sonó una mañana con el número de una ciudad que no conocía. Era un mensaje de Angela desde París. Edward me dijo que si quería verlo me compraba un boleto. «Quiero ver mundo, mamá, no te preocupes». Mi respuesta fue corta, mesurada. Le dije que tuviera cuidado, que pensara en sus cosas. Ella contestó con un emoji de beso y una foto de una baguette. La distancia por un tiempo pareció funcionar a favor de mi plan. Ese miedo me golpeó, pero también me recordó por qué había decidido actuar así. Si ella cambiaba, sería porque tuvo que vestirse con la honestidad de sus acciones, no porque yo la hubiera protegido de todo. Y entonces, justo cuando empezaba a vislumbrar una calma tensa en la lucha legal, llegó una carta que me dejó sin aire. Un aviso de desalojo al nombre de Angela, enviado desde la administración de su edificio. Era formal, seco, con palabras que no admiten opiniones. Pago, falta, requerimiento. No era mi asunto, pensé, pero mi nombre estaba en la lista de contactos de emergencia y por eso la administración me llamó primero. «¿Usted es la madre?», me preguntaron con voz administrativa. «Sí», dije, y al decirlo recordé la primera vez que firmé una hipoteca con Robert. Firmas que uno cree son de por vida. No fui a buscar a Angela, no fui a rescatarla. Hay gente que me acusaría de crueldad, y puede que eso sea cierto, pero también hay un borde en la educación que no se cruza con la protección continua. Hice una llamada a Mr. Peterson. «Tenemos la notificación», dije. Él me pidió calma, y yo intenté dársela. Por dentro quería correr a esa puerta, cruzarla y decir, «Te lo dije, te lo advertí», pero me detuve. Hay maneras de ayudar que no son alivio instantáneo, y la vida, con su dureza, a veces enseña dejando sentir el frío. Esa noche, antes de acostarme, escribí una carta que no envié a Angela. Le dije que la quería, que la vida no es una línea recta, y que yo cometía errores, imperfecta y confusa, porque quería que ella encontrase su propia manera de sostenerse. Puse la carta en un sobre y la dejé sobre la mesa del comedor. Me detuve ante ella, la miré como quien mira una foto vieja y decidí que aún había trabajo por hacer, que mi plan, aunque duro, estaba forjado en algo más que la venganza. Estaba hecho de la esperanza de ver a mi hija reconocer su valor sin robarlo. Al acostarme, pensé que quizá Robert me había dejado aquella red no por miedo, sino por amor. Cuando nos acostamos,
me dijo una vez, con esa sonrisa que siempre me reconforta, que las cosas de valor no deben permanecer amontonadas en una sola vida, que sirvan por algo, me dijo. Aquella noche, con el sobre a mi lado, supe que mi decisión de esperar y hacer las cosas legalmente no era solo para proteger un patrimonio, era para proteger lo que quedaba de nuestra familia, aunque fuera una gasa fina y frágil. Pero como siempre ocurre, en la vida hay finales provisionales que anuncian nuevos comienzos. El siguiente movimiento que recibiría no vendría de un juzgado ni de una notaría, vendría del otro lado del mar, en forma de un mensaje con acentos de abandono. Me despertó la vibra del móvil a las 4 de la mañana. Era un número extranjero. Sin abrirlo, supe que mi corazón se partiría de nuevo. Me despertó la vibración del móvil a las 4 de la madrugada. Miré la pantalla. Un número con prefijo que no reconocía. La hora extranjera y, detrás del brillo del cristal, un pequeño mensaje que decía: «Necesito hablar. Es sobre Edward». No supe si debería apagarlo y fingir sueño, pero el corazón tenía una ruta propia y se impuso. Contesté con la voz todavía pegada a la almohada. Al otro lado, una voz temblorosa y en francés torpe. Era Ángela, pero no la Ángela que conocía. El acento, la prisa, la voz rota por la noche. «Mamá, me ha dejado, no sé qué hacer». Unos sollozos que se partían en palabras sueltas, cuentas que no le pertenecían, cheques devueltos, llamadas que no contestaban. Me contó que Edward había vendido promesas, facturas y billetes que no existían, que le retuvieron la tarjeta en un aeropuerto, que había dejado de responder cuando comenzaron las cartas de cobro. No usó la palabra estafa, quizá no la conocía en francés, o quizá le dolía admitirla, pero describió perfectamente la sensación de haber sido utilizada. No fue una sorpresa completa. Había sospechas, una línea que se tensó desde el primer día en que Edward hablaba de oportunidades y de socios que nadie conocía. Lo que me tomó por sorpresa fue la mezcla de rabia y alivio que sentí al escucharlo. Rabia porque mi hija había sido usada. Alivio porque, pese a todo, el momento que yo había esperado, la caída obligatoria, estaba ocurriendo por sí mismo, sin que yo tuviera que empujarla más. Colgué la llamada con una promesa: «Vuelve cuando puedas. Habla con Mr. Peterson cuando regreses». No dije que ya estaba interviniendo por detrás. No era el momento de confundirla con ayuda que no entendería todavía. El regreso de Ángela a casa no fue triunfal. Volvió con una mochila, 2 bolsos y la mirada de quien ha gastado más energía en fingir seguridad que en vivir. Tocó el timbre a las 7 de la mañana. Abrí la puerta y por un instante mi rostro fue la única muralla entre sus humillaciones y la casa que conocía. Ella me miró, intentó una sonrisa que no funcionó, y sus manos buscaron las mías como si quisiera medir cuánto quedaba de la niña que le daba los besos en la frente. «No esperes compasiones que no he ganado», pensé, y en esa línea me mantuve. Le ofrecí un café, una tostada, la cama de invitados. No le ofrecí soluciones. Ella las rechazó en un principio con una mezcla de orgullo y vergüenza. «Puedo con esto, mamá», dijo, y sus uñas estaban rotas, los ojos con bolsas que el maquillaje no disimulaba. Más tarde supe que había pasado una noche en una sala de espera, mirando a parejas que volvían a casa, y que se sintió más sola que en cualquier otra ciudad. El desalojo fue literal y administrativo, la notificación en la puerta de su antiguo piso y las llamadas cortas de un portero que, con educación, le recordó plazos y números que no podía pagar. Sin embargo, no fui a rescatarla del primer apuro. Tuve una noche de insomnio con la conciencia clavada en la garganta. ¿Por qué lo hice? Porque temía hacer por ella lo que Robert nunca hubiera permitido, protegerla siempre de las consecuencias. Creí, erróneamente y a la vez con mucha fe, que la libertad real vendría si aprendía a recomenzar. Esa decisión me separó de muchas personas que no comprendieron por qué no llamé a un familiar rico, a un amigo poderoso, a un banco. No querían conocer mis razones, querían soluciones rápidas. Yo, en cambio, quería tiempo. En el barrio se corrió una noticia que venía con olor a cuchicheo. Ángela había vuelto. Los que habían sido amigos fingieron no ver los rastros de fracaso.
Los que siempre habían mirado con curiosidad observaron con misericordia y reproche a la vez. Mrs. Johnson fue una excepción. La vi aparecer una mañana con 2 cucharillas, una colonilla de azúcar y una mirada que no pedía detalles. «Trabajo por horas», me dijo, mientras me ayudaba a poner la mesa. «Si alguien ha de volver a caminar, que sea por la fuerza de sus propios pies». Ella ofreció a Angela el trabajo en la lavandería una semana después, un empleo nocturno para doblar sábanas, cargar carros y aprender que la dignidad vuelve cuando el sudor se transforma en salario. Aceptó. No fue un acto heroico, fue necesidad, pero también algo más. Aquellas noches, en los pasillos del edificio lavandería, entre vapor y zippers, Angela empezó a hablar con otras mujeres que no tenían tiempo para juzgar. Había una señora rumana que había llegado con una historia de huellas y trabajo, un chico joven que limpiaba camas en un hostal, una madre soltera que cosía dobladillos hasta la madrugada. Había conversaciones inútiles y también lecciones vivas, como un horario, un gesto repetido, una llamada puntual al banco, te devuelven el ritmo y la autoestima. Mrs. Johnson no la trató con lástima. Le explicó cómo marcarse metas pequeñas, ahorrar 10 euros a la semana, volver a estudiar por las tardes, aceptar que los pasos largos se construyen con pasos pequeños. Mientras tanto, en el despacho de Mr. Peterson, el colador legal trabajaba sin prisa. Los peritajes que necesitábamos llegaron con lentitud, auditores que revisaban cuentas, bancos que respondían a requerimientos, notarios que verificaban firmas. Hubo noches en las que me pregunté si valía la pena. Me encontraba en el límite entre el deseo de sacudir toda la verdad y la obligación de no destruir la dignidad de mi hija en público. Mr. Peterson me llamaba con informes. Hemos localizado transferencias a sociedades pantalla. El sello de la notaría es sospechoso. Edward figura como beneficiario indirecto en varias operaciones. Cada noticia era una miga de pan en el laberinto, y decidí seguir esa senda con calma estratégica. En un momento dado, el proceso nos dio una sorpresa. Algunos de los movimientos financieros estaban en manos de cuentas que pertenecían a empresas con domicilio en países con trámites burocráticos complejos. No era fácil ni inmediato. Tuvimos que contratar un despacho de auditoría internacional y eso supuso costes que, por suerte, Robert había previsto. Pagar sus facturas me producía una sensación extraña. Usaba su dinero para salvar lo que, en apariencia, mi hija había tomado sin permiso. Es una paradoja que me acompañó en cada firma que estampé, en cada transferencia que autoricé desde la vieja cuenta que él había mantenido para imprevistos. La humillación de Angela no fue espectáculo, fue lenta y cotidiana. Hubo una tarde que la vi entrar a casa con una bolsa de la compra que parecía pesar más de lo que valía. Había comprado pan, un paquete de leche y una naranja. Me contó que había llorado en la fila de la caja, que una señora mayor le había dado unas monedas y que ella las había rechazado por orgullo. Acepté las monedas al final, dijo con esa mezcla de orgullo humillado que solo conocen los que han aprendido a sobrevivir. Le ofrecí trabajo ayudando en la asociación de la parroquia, tareas pequeñas que no implicaban su reencuentro con la familia, pero sí con la responsabilidad. Recoger donaciones, clasificar ropa, aprender a ser fiable en horarios y tareas. Ella empezó a presentarse a tiempo. Fue durante esa etapa que empecé a notar cambios que eran leves pero reales. Su humor ya no era defensivo. Los reproches a media voz empezaron a transformarse en preguntas sobre cómo pagar una factura o cómo abrir una cuenta sin ser utilizada. Me hablaba de su día con nombres nuevos, la señora rumana que la había escuchado, un hombre que había enseñado a planchar con paciencia, una compañera que le había dejado su libro para estudiar trabajo social. No intenté acelerar el proceso, temía que mi intervención lo arruinara. Mientras todo esto ocurría, hubo un episodio que me obligó a mirar los límites de mi plan. En una audiencia, un abogado contrario, representante de los compradores terceros que habían participado en la compra de la casa de playa, intentó presentar a Angela como una mujer voluntariamente partícipe de la venta y que Robert, en vida, había consentido tácitamente. Fue una estocada. Mr. Peterson me informó de que querían convertir a Angela en la culpable. Fue la primera vez que sentí que mi estrategia podría volverse en contra. Exponer la verdad a destiempo podría manchar el recuerdo de Robert y desangrar la relación con mi hija. Llamé a Aurora y le conté, con la voz baja.
Ella me dijo algo que heló la sangre y al mismo tiempo me dio fuerza. No escondas la solidaridad debajo de la vergüenza. Si el mundo quiere convertir vuestra historia en un circo, nosotros le mostraremos la dignidad del trabajo. Esa fue la vuelta que necesitábamos. No esconder la verdad, sino presentarla con la honestidad de los hechos y la protección que merecía mi hija. Mr. Peterson preparó una estrategia en la que no solo se demostraría la fragilidad jurídica de la venta, sino que también se pondrían sobre la mesa las pruebas de que Edward había actuado en beneficio propio. No era una venganza, era un intento de restituir justicia. Y lo haríamos sin escarnio público. Las acciones se llevarían por vía civil y, si correspondía, se pondrían los elementos a disposición de la Fiscalía. El proceso legal culminó en una audiencia que se asemejó más a un tablero de piezas que a un ring. Mr. Peterson presentó peritajes contables, testigos y la documentación que había estado guardando en unos archivadores discretos. Hubo informes técnicos sobre las firmas en la notaría, certificados de transferencias, declaraciones de bancos extranjeros. En la sala, Angela y yo nos sentamos en silencio. Ella había venido por voluntad propia, no la obligué. Estaba más delgada, con el pelo recogido y las manos con un temblor que delataba los meses de trabajo durísimo. Cuando Mr. Peterson empezó a hablar, yo vi en sus ojos, los de él, de la otra parte, y de Angela, una mezcla de incredulidad y alivio. El patrimonio que corresponde a la señora Brooks fue objeto de maniobras realizadas por terceros, dijo Mr. Peterson con claridad. Uno por uno fue desmontando los argumentos de la parte contraria. Lo que más pesó fue cuando el auditor internacional explicó, con lenguaje llano, cómo las transferencias habían pasado por sociedades pantalla y cómo Edward había aparecido repetidamente como tercero beneficiario. No era una novela, era un esquema con pruebas y fechas, y el auditorio lo entendió. Después de aquella sesión, hubo un silencio largo. No fue el final, fue un paso más en un proceso que seguiría su curso, con plazos y recursos. No obstante, esa audiencia fue un punto de inflexión, porque por primera vez el relato público no colocó a Angela en el papel de verdugo. Había evidencia suficiente para impugnar la venta por vicios en la contratación y para abrir investigación sobre la conducta de Edward. Fue Mr. Peterson quien, con gesto grave, me convocó a una reunión privada tras la audiencia. En su despacho me enseñó el documento que había preparado para cuando llegara el momento en que Angela pudiera escucharlo sin ser asaltada por la vergüenza. No podemos quitarle la lección a la vida, me dijo con voz suave, pero podemos evitar que la tragedia sea irreparable. Me explicó que había logrado paralizar definitivamente algunas transferencias y que la notaría había reconocido irregularidades. No era la resolución final, pero nos daba margen. Ese margen, pensé, era la oportunidad para decir la verdad. La convocatoria sucedió al poco tiempo. Mr. Peterson citó a Angela en su despacho y me pidió que fuera con la condición de que ella aceptara escuchar. Aceptó. Entramos los tres y, cuando la puerta se cerró, sentí que el aire en la habitación se espesó en intimidad. Mr. Peterson desplegó ante ella documentos, con serenidad, mostrando los movimientos y las operaciones que implicaban a Edward. Fue un ataque de realidad. Números, firmas, fechas, correos electrónicos traducidos que demostraban acuerdos entre Edward y terceros. Angela miraba, y su rostro fue pasando por tonalidades, incredulidad, furia, luego un temblor que se parecía mucho a la vergüenza. No te lo dije antes porque pensé que no tenías derecho a saberlo hasta que no hubiera pruebas sólidas, le expliqué. Era la primera vez que verbalizaba la idea por la que había dejado que cayera sola, la verdad guardada para proteger. Ella me miró como quien recibe un golpe o un regalo envenenado. «¿Por qué me dejaste sola?», murmuró. No tenía la menor intención de defenderme con argumentarios. No podía. Me senté, la agarré de las manos y le dije la verdad que tenía preparada y que había contenido por semanas. Que Robert había dejado documentos que permitían recuperar propiedades, que había cuentas para imprevistos y que había confiado en Mr. Peterson. Le expliqué que había decidido no actuar de inmediato porque, aunque no me gustaba el método, creía que a veces la consecuencia forzaba la reflexión. Las palabras fueron pesadas y, como todas las palabras cargadas de culpa,
no bastaron para borrar los meses de soledad. Ángela lloró. No fue un llanto de víctima, fue un llanto de persona que empezaba a comprender que había roto algo que no medía y que la reparación no vendría sin trabajo. «Te fallé, mamá», dijo con una voz que se arrastraba por el suelo. Le pedí que no se culpara por entero. Le hablé de la responsabilidad compartida en la familia, de los silencios, de mis propios errores. Lo que importaba era qué haría ahora. La reparación no fue instantánea ni gratuita. Mr. Peterson consiguió, gracias a las medidas cautelares, la nulidad provisional de la venta de la casa de playa por vicios en la contratación. Era una decisión judicial que nos dio margen para recuperar la titularidad mientras se investigaban las maniobras. No fue un decreto mágico. Supuso que los bancos, las notarías y las administraciones se movieran, que la otra parte tuviera derecho a recurso y que todavía quedaran plazos. Pero la cursiva esencial del proceso nos dio aire. Fue en ese momento, con el corazón más ligero, que le dije a Ángela: «Tú no pierdes nada que no puedas recomponer con el trabajo. Yo puedo ayudarte a recomponer, pero no a suplantar tu dignidad». Su reacción fue serena y contundente. «No quiero que me regales nada que no sea el resultado de mi esfuerzo», me dijo. Era una frase que podría haberse vuelto un arma de orgullo, pero la pronunció con la humildad de quien había aprendido a pagar su propia cuenta. Me ofreció una tregua para la que yo no sabía si estaba preparada. Trabajar juntas en la reconstrucción de la casa de playa, si la ley lo permitía, y mientras tanto, que ella terminara sus estudios de trabajo social. Me pidió una oportunidad para demostrar que podía sostenerse sin depender de la ayuda que por derecho le correspondería. Acepté, con la cautela de quien sabe que la mejor ayuda es la que respeta la autonomía ajena. Empezamos a planificar, con el apoyo de Aurora y de Mrs. Johnson, cómo utilizaríamos la casa de playa si recuperábamos la titularidad. No fue una idea improvisada. Había pensado en proyectos comunitarios siempre que le diera sentido al legado de Robert. Él siempre decía, en su manera tranquila, que las cosas valiosas debían servir para algo. Convertir aquella casa en un refugio para mujeres me pareció desde un principio una forma de devolver con sentido lo que la vida nos había dado. El proceso siguió su curso, lento como las mareas. Hubo declaraciones, testimonios, y la figura de Edward se fue diluyendo en expedientes y llamadas no contestadas. La justicia no fue inmediata con él. La investigación criminal avanzó con la burocracia que todos conocemos. No busqué la gloria de su caída pública. Me conformé con las actas y con las pruebas. Si la ley seguía su curso, las sanciones vendrían en su momento. Mientras tanto, nos tocó a mí y a Ángela recomponer los escombros. Los siguientes meses fueron de trabajo intenso. Ángela continuó con su empleo nocturno en la lavandería y empezó a estudiar por las tardes. Encontró una beca parcial gracias a una profesora que, al conocer su historia, quiso apoyar a quien mostraba voluntad real. Al mismo tiempo, me acompañó en las visitas a la notaría, a las reuniones con arquitectos y a las gestiones que rodeaban la posible recuperación de la casa. Fue curioso ver cómo, al trabajar codo con codo, los reproches del pasado se diluían en tareas concretas. Medir una habitación, elegir pintura que no desafinara con el mar, decidir qué muebles conservar. Las conversaciones no siempre fueron fáciles. Hubo días en que los silencios eran pesados y días en que la risa golpeó a la cocina como una inquilina provisional. Decidimos que, si la casa volvía a ser nuestra, debía servir a más que nuestro orgullo. Hablamos con Aurora, con Mrs. Johnson y con un grupo de vecinas para diseñar un proyecto. La casa sería un refugio temporal para mujeres que salían de situaciones de violencia o precariedad, un lugar donde reconstruirse con talleres de empleo, asesoramiento y acompañamiento emocional. Lo planeamos poco a poco y con cautela, contactos con ONGs locales, un pequeño consejo asesor que incluyera a personas del barrio y la promesa de transparencia en su gestión. Recolectamos ideas, presupuestos y voluntarios. Fue en una tarde de verano, con la playa llena de gente y el viento trayendo olor a sal, cuando la sentencia final nos dio la certeza. La venta quedó anulada definitivamente por fraude en la contratación y por la existencia de documentos preexistentes que demuestran la titularidad. La casa de playa volvió a nuestro nombre en las escrituras registrales. No fue un acto de poder, sino de justicia. Había sido un camino árido y lento que nos dejó cicatrices, pero también herramientas. Al recibir la noticia, no hubo celebraciones desbordadas. Entré en la casa con la calma de quien sabe que la tarea no ha terminado.
Me senté en la terraza y miré el horizonte. Ángela apareció con una bolsa de limpieza, se sentó a mi lado y, sin grandes palabras, me ofreció un té. «Gracias», me dijo. La palabra no estaba cargada de gratitud por la casa, sino por la oportunidad de rehacer su vida. La miré con ojos que mezclaban indulgencia y orgullo. La transformación de la casa en refugio fue un trabajo de meses. Hicimos obras, adaptamos habitaciones, contratamos a un par de profesoras para talleres de costura y alfabetización financiera y, sobre todo, establecimos un plan de acompañamiento personal. Para gestionar la parte económica, creamos una pequeña fundación donada en parte por el patrimonio que Robert había dejado y administrada por un consejo en el que Ángela, por voluntad propia, quiso formar parte. Era fundamental para ambas que ella no recibiera todo de una vez. Había que aprender a administrar, a tomar decisiones, a sostener un presupuesto. La fundación no fue fruto de un capricho, sino de una intención, que las cosas que Robert había escondido no sirvieran para tapar culpas, sino para crear oportunidades. Hicimos transparentes los estatutos, abrimos el libro de cuentas a auditores voluntarios y empezamos a invitar a mujeres a participar en los talleres. La primera residente del refugio fue una mujer llamada Carmen, que llegó con 3 hijos y una historia de violencia. La atención comenzó con lo básico: camas, ropa y comida. Luego siguió lo esencial: asesoramiento psicológico, talleres de búsqueda de empleo y un lugar donde dejar a los hijos mientras se formaban. Ver a Carmen sonreír por primera vez en meses fue una de las primeras recompensas reales. Ángela la acompañó en las gestiones administrativas, planificó un curso de auxiliar de enfermería y en esas conversaciones encontré a una hija que había aprendido la dignidad del trabajo y la alegría de servir sin jactancias. No la nucleaba el sacrificio, sino la elección voluntaria de contribuir. Fue una metamorfosis que no borraba los errores, pero sí los transformaba en cimientos. Hubo momentos de tensión, vecinos que temían el impacto, trámites fiscales, cambios en las ordenanzas municipales. No todo fue fácil, pero cada conflicto nos obligó a clarificar el propósito del proyecto y a ser más rigurosas. Contratamos a una directora de proyecto y establecimos horarios y reglas. La casa ofrecería estancias temporales de 6 meses, prorrogables según evaluación, con un plan personal para cada residente. Abrimos un número de teléfono de atención y organizamos actividades con el instituto local para que las residentes pudieran integrarse en la comunidad. El proceso de reparación entre Ángela y yo también tuvo etapas distintas. Hubo confesiones en voz baja en la cocina, la noche en que ella admitió que, si bien había tomado decisiones equivocadas, había ciertas decisiones de mi parte que la habían empujado al silencio. La noche en que le conté directrices que yo misma no había cumplido en mi juventud. La noche en que lloramos juntas la pérdida de Robert. No todo fue perdón inmediato. El perdón debió ganarse con acciones: puntualidad en obligaciones familiares, transparencia con la administración de la fundación, participación en los programas del refugio y un compromiso formal de Ángela con sus estudios. Mientras tanto, la investigación sobre Edward continuó en paralelo. No soy quien para celebrar una desgracia ajena, preferí que la ley siguiera su curso. Supimos que a veces los que cometen estafas encuentran tiempos y coberturas y que el castigo no siempre llega de forma clara. Lo que sí era cierto es que su ausencia en nuestras vidas dejó un vacío menor que la lección que dejó en Ángela. En algunas ocasiones llegaron noticias de movimientos judiciales y en otras el olvido. La justicia no siempre es espejo de la moral, pero por lo menos las cuentas que nos correspondían volvieron a nuestras manos. Con el paso del tiempo, el refugio consolidó su función. Se hizo conocido en la comarca como un lugar de reparación real, no de limosna. Tuvimos voluntarios, personas que ofrecían su tiempo y empresas que dieron donaciones pequeñas pero constantes. La casa, que un día fue símbolo de pérdida, se convirtió en origen de nuevos comienzos. En la inauguración oficial de la fundación, con vecinos y amigos presentes, tomé la palabra. Dije pocas cosas, reconocí errores, hablé del nombre de Robert sin idealizarlo,
Agradecí a quienes nos ayudaron y pedí que la mano se extendiera, no para pedir, sino para sostener. Angela me sorprendió al hablar también. Su voz era firme y sin florituras. Agradeció la segunda oportunidad y habló de su deseo de estudiar y de ayudar a quien estuviera en su situación. En los meses siguientes, la rutina se fue normalizando. Angela terminó su primer curso de trabajo social con notas que nos enorgullecieron y con un proyecto práctico en el refugio que recibió elogios. Ella decidió que mantendría un empleo de medio tiempo en la lavandería mientras continuaba sus estudios. Quería que su progreso fuera, además de simbólico, real y sostenible. Se hizo amiga de varias residentes y el vínculo que surgió entre ellas fue una lección para nuestra familia. La reparación social no es solo legal, es cotidiana, hecha de tareas pequeñas y respeto mutuo. En cuanto a mí, la experiencia me dejó una mezcla persistente de culpa y alivio. Había noches en que me preguntaba si había sido demasiado dura. Otras me felicitaba por no haber tirado del gatillo de la exposición pública. Lo que más me dolía era saber que mi hija había sufrido por personas que no valían su confianza. Aún así, había aprendido también a confiar en que las personas pueden cambiar si se les da el espacio y la oportunidad para hacerlo. Me sorprendió mi propia capacidad para planear, para mantener la calma en la adversidad y, sobre todo, para pedir ayuda cuando la necesitábamos. Hubo momentos en que recordaba a Robert con nitidez. Esas tardes en las que discutíamos planillas, en las que él, con paciencia, me explicaba la importancia de llevar las cuentas claras. Lo importante no es cuánto tienes, sino qué haces con ello, decía. Esa frase me acompañó cuando firmé los estatutos de la fundación. La convertí en una especie de credo. No esconder los recursos para el orgullo, sino destinarlos a quienes los necesitaban. Así, lo que había sido una red escondida se transformó en una red que atrapaba a quienes caían, pero también en una que enseñaba a tejer de nuevo. Un día, algunos años más tarde, me senté en la terraza de la casa mirando el mar. Angela apareció con una taza de té y se sentó junto a mí. Hablamos de los días duros como si fueran capítulos que tenían nombres propios: el desalojo, la lavandería, la audiencia, la inauguración. Reímos cuando recordamos cosas pequeñas, como la primera vez que una residente confundió la lavadora con el horno. Lloramos por otras, por los viejos dolores que no se borran. Le pedí que cerrara los ojos y recordara el primer día que puso sus manos en una plancha en la lavandería. Lo recuerdo, dijo, con una sonrisa que no engañaba. Fue el primer trabajo que no sentí como una penitencia. Me dijo que amaba estudiar y que quería ayudar a construir programas de empleo para las residentes del refugio. Le respondí que aunque nuestras maneras de amar no siempre habrían sido perfectas, había una cosa que nunca falló: nuestra voluntad de intentar reparar. Robert estaría orgulloso, dije. Lo espero, respondió ella con una sonrisa tímida. Y yo también lo estoy, añadí, porque era verdad. Habíamos sobrevivido, no indemnes, pero más sabias, más empáticas. A veces, en la noche, me sorprendo reflexionando sobre la fragilidad humana y la complejidad del amor. Hice cosas que me pusieron en duda, oculté la existencia de una fortuna, permití que mi hija cayera, manipulé tiempos y silencios, pero también puse límites a la humillación, sostuve procesos legales y, sobre todo, convertí una pérdida en una oportunidad para muchas. No me eximo de culpa, no busco absolución fácil. Solo digo que intenté, con mis sombras y mis luces, que lo que Robert había dejado no se perdiera en manos equivocadas. Si pudiera hablar con la mujer que fui cuando abrió aquel sobre en la cocina, le diría que la decisión de no gritar al mundo fue cobarde y valiente a la vez, y que el resultado no habría sido el mismo sin paciencia, sin legalidad y sin una dosis de remordimiento que en verdad me salvó de convertirme en una verduga. Quizá la lección más dura fue comprender que el amor no es solo protección, es también la valentía de dejar que el otro se enfrente a la vida y la paciencia de esperar que vuelva. Hoy la casa es un lugar donde se tejen segundas oportunidades. Angela está matriculada en el último año de trabajo social y coordina talleres de inserción laboral. Johnson sigue viniendo como voluntaria a contar historias de su vida en la lavandería. Aurora cocina para las reuniones y trae ese pan que siempre huele a hogar. Mr. Peterson, que alguna vez me pareció un hombre con corbata y sonrisa cansada, es ahora un miembro del consejo de la fundación por su compromiso y silencio profesional. Y yo, con 70 y tantos años, sigo aprendiendo a tomar decisiones que miran al futuro. No pretendo decir que todo está perfecto. Hay días en los que el pasado golpea con fuerza.
Hay noches en las que la culpa se sienta a la mesa, pero también hay mañanas en las que la risa de una mujer que empieza de nuevo llena una habitación y la convierte en un santuario de vida. Cuando la gente me pregunta por qué no denuncié enseguida o por qué no usé el dinero de Robert para resolver todo, les respondo que el dinero no resuelve los corazones rotos. Lo que hace es dar herramientas. El resto, la humildad de aprender, no la compras en ningún banco. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Me gustaría saber cómo otras familias reconstruyen lo que creen perdido. Miro al mar y pienso en lo que Robert me dijo una vez, que sirvan para algo. Ahora esa casa sirve para algo más grande que nosotros, sirve para devolver dignidad. Y en la distancia, cuando la brisa trae el olor de la sal, sé que algunas decisiones, aunque dolorosas, ayudan a que una hija vuelva a encontrar su nombre sin pedir permiso.